Esto es Una luz en el camino. Humano, optimista y elevador. Con el licenciado José Plesia. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Vamos a hablar hoy acerca de la depresión. La depresión no es simplemente un mero estado de tristeza, como algunos piensan. Si está triste, ya se le va a pasar. No es solamente eso. Tampoco es, como algunos piensan, algo así como un resfrío psiquiátrico. La enfermedad más común, el resfrío. Algunos piensan, está resfriado mentalmente, pero también en cuestión de 6, 7, 8 días se le va a pasar. No. La depresión es una enfermedad y se ha transformado en los últimos años en el problema sanitario número 1 del mundo. En las últimas décadas se ha vuelto epidémica, o más bien pandémica, porque es espantosa la cantidad de depresivos que hay en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de la población mundial padece de esta enfermedad, repito, enfermedad llamada depresión. Algunos dicen que es mucho más que el 5%, porque las estadísticas no siempre son certeras, ya que la gran mayoría de los depresivos esconden su depresión. Así que se calcula que quizá 500 millones de personas estén sufriendo de depresión en el mundo. Estadísticamente, 1 de cada 4 personas tendrá depresión alguna vez en la vida. O sea que puede pasarnos que pasemos, perdón por la redundancia, por algún pozo depresivo del cual, por la gracia de Dios, podamos salir y superarlo. Hablemos un poquito de los síntomas de la depresión. ¿Qué siente una persona que está pasando por depresión? Quizá lo más marcado es que el depresivo siente dolor por vivir, le duele la vida y generalmente dirige su agresividad contra sí mismo. Por eso es que se suicidan miles de personas todos los días en este mundo. Es espantosa la cantidad de suicidios que ocurren a diario, y eso que solo consuman el suicidio 1 de cada 50 personas que lo intentan. Nos dicen que las mujeres parecen ser más propensas a la depresión. Tal vez porque ellas reciben tratamiento de 2 a 3 veces más que los hombres. Quizá porque ellas se animan a ir al médico y los hombres tienen que demostrar que son hombres, que son rudos, que son fuertes, y no concurren a un médico, menos aún a un psiquiatra. Van a pensar que estoy loco. Sin embargo, las mujeres reciben tratamiento, como dije, de 2 a 3 veces más que los hombres. Por otra parte, la naturaleza neuroendocrina de la mujer es más cíclica que la de los hombres. Por ejemplo, suelen sufrir, como es lógico, un bajón en los períodos perimenstruales, la depresión postpartum, también la depresión en la época de la menopausia. Esto no es general, pero es una tendencia, y además la administración de contraceptivos también produce bajones anímicos, en algunas personas al menos. Pero además de esto, la personalidad de la mujer es de mayor riqueza afectiva, por tanto es más propensa al abatimiento, máxima en un mundo machista en el cual la instalación social de la mujer sigue siendo desventajosa. Es más, por el mismo trabajo, aunque lo hiciera igualmente bien o aún mejor que el hombre, generalmente se le paga menos a la mujer.
Es un mundo machista, es así. Y no creo que cambie, aunque la mujer está recuperando terreno, me parece que siempre tendrá que soportarnos. Otros síntomas de la depresión: irregularidad en el sueño. Al principio el depresivo suele dormir mucho, duerme su depresión, sufre menos mientras duerme, pero finalmente termina rompiendo el ritmo circadiano del sueño, circadiano, que circunda el día. Es decir, por lo general dormimos en las horas de oscuridad, pero el depresivo suele, finalmente, pasarse las noches en vela y dormir algunas horas pocas durante el día, de manera que él sufre y hace sufrir también a los demás, y eso retroalimenta su depresión. Otros de los síntomas que se pueden encontrar en las personas deprimidas es el de la apatía, el letargo, el no me importa, la pérdida del apetito, la pérdida del impulso sexual. Suele tener un aspecto desaliñado, no se preocupa por su apariencia personal o por arreglarse y estar presentable. Dolencias físicas también aparecen, como por ejemplo cansancio, anergia o falta de energía, palpitaciones, dificultades respiratorias, dolores de cabeza, transpiración a la cual no le encuentra ninguna explicación, y muchos otros. Hemos escuchado a veces hablar del envejecimiento precoz del deprimido. Y si la depresión se prolonga por algún tiempo, efectivamente puede encontrarse que en algunos casos ocurre la caída del cabello, una disminución de la vellosidad en el hombre, arrugas en la piel, agrietamiento de las uñas, postura depresiva. Usted va a encontrar que el deprimido está como sosteniéndose la cabeza, sosteniendo la vida como puede. Su gesticulación ha menguado, su mímica ha menguado. Usted no va a encontrar que sea expresivo, que le ponga mucho énfasis a lo que dice o que acompañe con la gesticulación y con la mímica lo que está diciendo. Por supuesto que el sistema inmunológico de la persona deprimida disminuye su capacidad para defendernos y por lo tanto, con el tiempo, las personas que siguen en depresión suelen enfermar y por supuesto acortan sus expectativas de vida. De hecho, entre otros males, el cáncer se produce con mayor asiduidad en las personas que están padeciendo depresión y otras enfermedades también. Algunos otros síntomas. Podemos agregar la pérdida del afecto. La persona que está deprimida se aísla, se encierra, elude a los demás. Suele haber una marcada tristeza, llanto, hostilidad, irritabilidad, desesperanza, temor, ansiedad, pesimismo, entre otras cosas. Hablemos de los ciclos de la depresión. ¿En qué edades estamos más propensos a sufrir depresión si es que llegamos a sufrirla? Ojalá que no. En todas las edades hay alguna posibilidad de padecer depresión. Dicen que la única edad en la que no se encuentran deprimidos es después de los 90 porque ya se murieron todos. Pero aún en los niños puede encontrarse esta enfermedad. Últimamente preocupa en gran medida la depresión entre los adolescentes, especialmente en la segunda década de la vida. Con toda la fuerza de la juventud, sin embargo, muchos jóvenes se suicidan. Hay jóvenes que están abatidos. ¿Por qué? Pueden ser muchas las causas, pueden ser problemas endógenos, puede ser, como dijimos ya, es una enfermedad
Pero también a veces los jóvenes se deprimen por problemas del hogar, de la familia, de los padres, o la falta de entendimiento con sus padres, la falta de comprensión. Las desilusiones amorosas. Es el momento en la adolescencia cuando el joven comienza a amar y sufre las primeras frustraciones. También la pérdida de algún examen o de los estudios. El hecho de tener que tomar decisiones trascendentes sin experiencia y a veces sin el adecuado apoyo y ejemplo de los mayores. Se cometen errores. Otras veces la causa puede ser la promiscuidad sexual, la droga, el alcohol, etc. Pero veamos cuál es la época de la vida en la cual más se deprime la gente, o la década de la vida en la cual hay un mayor número de personas deprimidas. Es entre los 40 a los 50 años de edad. Se le llaman las crisis de media vida. ¿Por qué se deprime la gente allí, en 40, 45, 50 años de edad? Bueno, pueden ser muchas las causas. Quizá una de ellas, las metas no alcanzadas. Lo que no hemos logrado hasta los 40, 50 años de edad nos parece más lejos de alcanzar, tenemos menos ganas, menos fuerzas. Y entonces la gente suele deprimirse por falta de motivación para seguir intentando. También es la etapa de la vida cuando sufrimos el síndrome del nido vacío. Los hijos se van de casa por diferentes razones, por estudio, por trabajo o porque forman su propio hogar. Y entonces queda el nido vacío y eso se siente. Sumándose a esto, en muchos casos, la muerte de nuestros propios padres, que más o menos puede producirse también en esa etapa de la vida. Se suman varias cosas y por eso decíamos que allí entre los 40 a los 50 años de edad está el mayor número de personas deprimidas. Sin embargo, vale la pena aclarar que los picos de incidencia de la depresión suelen ocurrir antes o después. Por ejemplo, las mujeres mayormente suelen deprimirse en torno a los 35 años de edad y los hombres después de los 55 años de edad. Por eso habrá que cuidarse especialmente en esa época de la vida, ¿verdad? Bien, hablemos ahora de las causas de la depresión. Muchas veces las causas de la depresión pueden ser endógenas, de adentro, ¿verdad? No tanto por circunstancias externas, no por lo que está pasando fuera, sino que dentro de nosotros mismos puede haber algún problema químico, hormonal, fisiológico. Y, por supuesto, en ese caso las personas necesitan tratamiento médico. Lamentablemente, el 80% de las personas deprimidas no van al médico. Esto agrava la situación. Siendo de por sí un problema de falta de motivación, de energía y de ganas, habrá que ayudarlo o si no sucumbe. Los familiares y amigos tendrán que llevarlo al médico, ayudarle a cumplir con el tratamiento, alentarlo, no reprocharle nada, porque si no estamos precisamente alimentando su autocompasión. Eso es lo que podemos hacer por las personas deprimidas que no pueden ayudarse a sí mismas. Otras causas de depresión, quizá en este caso las más comunes. A veces suelen decirnos que la causa más común de depresión es la causa química, hormonal. Sin embargo, personalmente no estoy tan seguro si es así. Yo no sé si la química interna nos produce depresión
o la depresión afecta y desequilibra la química interna, la fisiología orgánica. Es difícil de probar cualquiera de los dos extremos. Sin embargo, entre las causas más comunes de depresión, las cosas que más nos deprimen, en primer lugar están las pérdidas. Las personas que están deprimidas generalmente han perdido algo. O perdió un ser querido que murió. ¿Quién no se deprime, aunque sea circunstancialmente, en esos momentos? O perdió el amor. Una de las causas importantes es el divorcio. A la cabeza de las personas deprimidas están precisamente las mujeres, luego los hombres, divorciados, viudos o solterones. Perdió algo, perdió el amor, por ejemplo, perdió el trabajo, hoy es tan común. Perdió un examen, perdió su capital. Las personas se deprimen por pérdidas. Entre las causas más comunes que estoy mencionando, hemos mencionado la química interna, hemos mencionado las pérdidas. Vamos ahora a una tercera causa de las más importantes entre los depresivos. Es la autocompasión. Algunos le llaman autoconmiseración. Sentirse miserable, sentir rechazo por uno mismo, tener lástima de uno mismo. Claro, pocas veces la persona admite que le está pasando eso. Y si alguien se lo dijera, quizá se defiende y se enoja. Quizá ni ella misma lo sabe, pero tiene una autoestima muy pobre. Ustedes conocen la leyenda de Narciso, personaje de la mitología griega. Dice que se vio reflejado en el espejo del agua y se vio tan hermoso que se enamoró de sí mismo y quiso abrazarse y se cayó al agua. Narciso dijo: «¡Qué bello que soy! ¡Cuánto me amo!». Bueno, los depresivos sufren de un vaciamiento narcisístico. Se ven feos, no se quieren, no se estiman, tienen rechazo de sí mismos, se consideran muchas veces fracasados, ineptos, inferiores a los demás. Reitero, no siempre lo dicen, pero es un sentimiento a veces subconsciente. Una autoestima pobre realmente, que por lo general tiene origen en la infancia y después se alimenta a lo largo de la vida. Ustedes saben que los niños nacen sin tener un concepto adecuado de sí mismos. No saben realmente cómo son. Vienen, como diríamos, 0 kilómetros al mundo. Pero ellos van a ir adquiriendo una autoimagen propia y una autoestima mirándose en el espejo de los demás. Papá, mamá, los hermanos, los familiares, luego los vecinos, cuando van a la escuela los compañeritos. Si todos dicen qué lindo chico, qué inteligente, qué buen chico, alimentan su autoestima. El chico va creyendo que realmente es lindo, bueno, inteligente. Pero por lo general, pocas veces nos dicen esas cosas, ¿no? A veces papá y mamá cuando es pequeñito, pero especialmente llega un momento de la vida cuando el niño comienza a cometer errores y a veces empiezan aquellas palabras que hacen daño, como otra vez lo mismo, qué torpe que sos, qué mal que te portás, sos un malo. Y el niño va creyendo eso y después va al colegio y le dicen que es orejudo, feo, o lo golpean, o no hizo el gol y le gritan, le dicen tonto. Y cuando esto le sucede muy seguido, él se está mirando en espejos que van deformando su imagen. Es como cuando vamos a algún parque de diversión
y nos paramos frente a esos espejos cóncavos o convexos, que usted se para y se ve deforme, se ve gordo, petizo, deformado, o alto, finito y como una serpiente. Si usted nunca se hubiera visto en un espejo normal, cuando se ve en un espejo de esos, creería que es así. Se espantaría, dice, esto soy yo. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Los niños van mirándose en los espejos deformes, a veces de la propia familia, de los amigos, de los vecinos, de los que se dicen amigos o compañeros, y van creciendo con los pensamientos revueltos, y a la vez los propios fracasos de la vida parecieran confirmar lo que dicen de nosotros, porque el chico, aunque no lo diga, dice, pero tienen razón, soy un torpe, me equivoqué en esto, me salió mal aquello. Y de esa manera se puede llegar a adulto con una autoestima muy averiada, enferma. Y entonces, aunque uno no lo sepa, esos rechazos, esa lástima que sentimos por nosotros mismos en ese caso, realmente nos juega una mala pasada porque nos hace sentir en la lona. Una persona que se tiene lástima y no se quiere está en la lona y por lo tanto no puede querer a los demás tampoco. Y tiene problemas interpersonales, porque si uno está en la lona, por lo general lo que hace es bajar a todos los demás a la lona. Ahora, el problema de la autoestima. Y hablemos por un instante de otras de las causas más importantes de depresión. Quizá puede estar a la cabeza de las 4 que estoy mencionando, y hay otras. Me refiero al sentimiento de culpa. Algunos lo esconden en el archivo del subconsciente, pero tarde o temprano la culpa aflora, vuelve a aparecer bajo otros disfraces: ansiedad, angustia, estrés, depresión u otras patologías, neurosis o aún psicosis, por la culpa reprimida. La culpa es un sentimiento doloroso. ¿Conocen ustedes un sentimiento que duela más que la culpa? Imaginen alguien que tiene autocompasión y encima se siente culpable y tal vez tuvo alguna pérdida, está destruido realmente. La culpa enloquece a la gente. Yo podría contarles muchas historias de personas con las cuales he tratado, incluso de personas que han enloquecido por el sentimiento de culpa. Algunos la niegan. Como dije, algunos la esconden, pero otros la niegan. Es más, algunos profesionales le llaman complejo de culpa. Es un complejo. Y tenemos que reconocer que también puede suceder que haya personas que se culpan sin tener culpa. Hay quienes gustan de inventarse culpas. Y eso es grave, porque si usted no es culpable y se suma las culpas de los demás o culpas que no existen, realmente esto es patológico, enfermizo, es un complejo. Sin embargo, cuando alguien se equivoca o hace algo incorrecto, si tiene la conciencia sana y funcionando, la conciencia le acusa. Y yo me alegro de que me acuse, porque entonces me delimita dónde está lo bueno y lo malo. Hay personas que suelen decirme, mire, yo tengo la conciencia en paz. Y yo los miro y quizás si los conozco digo, no sé cómo hará para tenerla en paz. Pero un día le encontré la respuesta. La encontré en aquella poesía de Ricardo Palma. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma
pero viven todavía. Algunos tienen la conciencia en paz porque la han matado. De tanto no oírla y no hacerle caso, está cauterizada, no funciona más. Y entonces pueden hacer las peores maldades y sentirse en paz. Sin embargo, reitero que yo prefiero, y seguramente ustedes, que la conciencia funcione y me acuse cuando me he portado mal. Sin embargo, no tengo tampoco por qué seguir cargando con ese sentimiento destructor. Si he actuado mal, ¿cómo puedo corregir el problema? ¿Cómo puedo librarme del sentimiento de culpa? Enseguida vamos a verlo. Pero, en verdad, este es un sentimiento que tortura las conciencias y nos hace daño. Muchas depresiones tienen su origen allí, en algún error, grande o pequeño, que pudo haber afectado nuestra vida o la vida de los demás. Conversaba con un médico amigo y me contaba de un paciente al cual él atendía desde hacía años. Llegó primero con una úlcera, fue necesario operarlo. Pasó el tiempo y tuvo otro problema de salud. Pasó el tiempo y regresó con otro. Y entonces un día el doctor le dijo: mire, amigo, ¿hay alguna cosa que usted no me ha contado? ¿Hay algún problema que está afectando su salud física? Y entonces el paciente confesó que siendo él casado, había embarazado a una chica soltera. Y cuando fue a nacer el bebé, la chica lo mandó a llamar para que la acompañara en el hospital, y él no se presentó, y murió el bebé y murió la madre. Y desde entonces su conciencia lo estaba martirizando y estaba destruyendo su salud física, psíquica y espiritual. Por eso a la conciencia hay que hacerle caso. Pero tiene que haber algún remedio para librarnos del sentimiento de culpa, porque caso contrario nos va a torturar toda la vida y es imposible vivir en positivo, vivir felices si nos está torturando la conciencia. Así que vamos enseguida a ver cómo es posible superar este problema y cómo es posible vencer la depresión. En pocos minutos tendremos que resumir algún plan para controlar, para vencer la depresión. En primer lugar, si el problema es químico, como dijimos al principio, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir a un médico. Si usted está padeciendo un período depresivo del cual no puede salir, está tratando de salir, trata de superar su depresión, pero se siente mal y no logra salir a flote, pues vaya a un médico. Busque ayuda. Quizá con un par de píldoras usted encuentre la solución. No es fácil medir dónde está la inhibición química que está produciendo una depresión. Pero hoy tenemos a nuestra disposición antidepresivos muy buenos que pueden llegar a solucionar el problema en poquísimo tiempo. De manera que ¿para qué estar sufriendo cuando quizá con un par de píldoras se arregle el problema, ojalá en forma definitiva? En otros casos, quizá cuando la falencia es prolongada, la persona puede que tenga que usar medicamentos por largo tiempo o incluso toda la vida, como un insulino dependiente. Vive gracias a la insulina que no produce su páncreas, sino que se la inyecta, pero le mantiene la vida. Así que tenemos que concurrir a un médico cuando sea necesario, cuando nos sintamos mal, cuando nos duela el alma para la cual no hay analgésicos. Habrá que buscar ayuda médica, ayuda espiritual, pero necesitamos buscarla.
Ahora bien, ¿cómo remediar las pérdidas? Dijimos que otra de las causas pueden ser las pérdidas que hemos tenido en la vida. Si hemos perdido el amor, el trabajo, un examen, bueno, tal vez se puede recuperar el amor, otro trabajo, y el examen habrá que rendirlo de vuelta. Si ha perdido dinero, pues el dinero no es todo. Podemos sufrir el duelo de lo que hemos perdido, pero hacer como hizo Stephen Green, un inglés que en el año 1666 vio destruirse la Catedral de San Pablo en Londres por causa de un incendio. No quedó nada. Y Stephen Green encontró entre las ruinas una piedra que tenía parte de un versículo bíblico, solo parte, 2 palabras. Decía, me levantaré. Y con esa piedra, Stephen Green inició la reconstrucción de la actual Catedral de San Pablo en Londres, que resistió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Me levantaré. Y también nosotros podemos llegar a reconstruir una vida nueva sobre las ruinas de un pasado de fracasos o de errores, siempre y cuando tengamos esa actitud de superación y progreso. Me levantaré. Ahora, sin embargo, también es cierto que hay pérdidas que uno no sabe cómo superar. La pérdida de un ser querido que ha pasado al descanso de la muerte. Hay personas a las cuales les afecta enormemente. Estos días estuve en una ciudad de nuestro país donde una persona me pidió que visite a su hija, la cual había perdido a su marido hacía pocos días en un accidente de automóviles. Un matrimonio casi perfecto, se llevaban de 1000 maravillas, 2 hijos. Él era viajante y cada vez que viajaba llamaba a su esposa por teléfono de cada lugar, pero esta vez no llamó. Y a la esposa le pareció raro, así que ella llamó a los hoteles de esa ciudad, nadie tenía noticias, hasta que se le ocurrió llamar a la comisaría. Y le dijeron así, sin preámbulos, ¿qué nombre dijo? Fulano de tal. Ah, sí, murió en un accidente. Imagínense qué golpe para esa mujer enamorada de su esposo. No podía salir de esa depresión. Es más, fui a visitarla, yo para ella era desconocido, así que ni salió a atenderme ni quiso hablar conmigo. Le dejé algún material escrito, pero le va a costar elaborar su duelo. Sin embargo, ante estas circunstancias tan difíciles como el caso de la muerte de un ser amado, cuánto ayuda la esperanza cristiana de la resurrección y la vida eterna. A algunos les cuesta creer. Sin embargo, ¿con qué otra cosa podríamos sustituir a esta esperanza? No queda nada. Y yo creo en un Cristo vivo. Yo creo que Jesús murió y resucitó. Y si no, no puedo ser más cristiano. Y si Él lo hizo, con seguridad va a cumplir su promesa de devolverle la vida a aquellos que bajaron al descanso de la muerte siendo fieles cristianos. Y si es así, podremos reencontrarnos con nuestros seres amados. ¿No es esta una esperanza realmente maravillosa? ¿Qué hacer en el caso de la autocompasión? ¿Cómo podemos superar la autoconmiseración, la falta de autoestima? Es verdad que en parte no somos culpables de los daños que la sociedad le hizo a nuestra autoestima
en la niñez. No es nuestra culpa de que hayamos tenido que mirarnos en espejos deformados. Pero tal vez la culpa nuestra puede estar en seguir dándonos manija con el tema. Fíjese que el depresivo por lo general habla mal de sí mismo y retroalimenta su depresión. Porque sabe, licenciado, yo no valgo nada, dicen algunos. Fracaso en todo, no pego una, tengo una suerte pésima. Y usted lo escucha hablar y se está dando golpes a sí mismo todo el tiempo. Y eso daña y forma hábito además. Así que, para vencer la autocompasión tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Me llevaron a visitar a una señora deprimida y apenas comenzamos a dialogar, ella empezó a golpearse. Porque no valgo nada, soy una gran pecadora, todo lo que hago mal. La escuché y le dije, señora, yo voy a venir a ayudarla, pero usted va a tener que aprender otro lenguaje. Nunca más me hable mal de usted misma. Yo le pido que no diga nada, o si habla de su persona, por favor, hable bien, porque estoy seguro que tiene muchas virtudes, muchas cosas buenas en su vida. Y cada vez que la señora empezaba a decirme algo en contra de sí misma, yo la detenía. No es esa la forma. Y entonces recomenzaba la frase hablando en positivo. Costó un poco de trabajo, pero aprendió otro idioma. Aprendió a estimarse, a ver las cosas buenas de su vida. Además, las personas deprimidas que no tienen una autoestima, por supuesto, si están deprimidas no la tienen, una autoestima sana, tienen que aprender a valorarse. ¿Cuánto vale usted? Físicamente hablando somos una gran máquina, la mejor de las máquinas, pero los compuestos de esta máquina son muy baratos. Tenemos cal, fósforo, hierro y otros elementos químicos que comprarlos en una ferretería pueden costar 10, 15 pesos. Ese es el valor del material humano. Pero ordenado y funcionando en un cuerpo anatómica y fisiológicamente en buen estado, ¿cuánto vale? Pero claro, quien está deprimido no valora la vida, le duele la vida. Sin embargo, ¿cuánto vale usted? ¿Cuánto valemos? Valemos tanto como el precio que se ha pagado por nosotros. ¿Y cuál es ese precio? Nos dicen las Sagradas Escrituras que Dios dejó su trono en los cielos y vino a este mundo haciéndose hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. Y para poder rescatarnos con justicia, pagó nuestras culpas con su propia muerte en la cruz del Monte de la Calavera hace 2000 años. Ese es el precio. Dios pagó nuestro rescate con su vida. ¿Hay algún precio mayor que se pudiera pagar por nosotros? Eso es lo que realmente valemos. Ahora, qué bueno es saber que hay un Dios que nos ama, que no nos rechaza. Como cristianos debemos comprender que es nuestro deber autoestimarnos, porque el mandamiento bíblico dice, ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y como dije antes, si no me amo, no puedo amar. Y entonces tengo problemas con los demás, con mi esposa, con los hijos, con el jefe, con la gente en la calle. Y todo eso, por supuesto que deprime. Sigue deprimiendo, sigue hundiendo a la persona en las arenas movedizas, de las cuales cada vez se le hace más difícil salir.
Para recuperar la autoestima, tenemos que aprender a pensar con optimismo, cosa que le cuesta a la persona deprimida. Ver más bien nuestros logros que nuestros fracasos y aprender a ver también a los fracasos como victorias. Thomas Alva Edison, él patentó 1300 inventos, pero cuando estaba tratando de encontrar el material para el filamento de las lamparitas eléctricas, probó como 1000 veces y nunca lo conseguía. Y alguien le preguntó, ¿no está cansado de fracasar tanto en este intento? Y él dijo, es que no fracasé. Encontré 1000 formas que no sirven. Así que estoy más cerca de la forma que sirve. Un optimista así no puede caer bajo la depresión. Por eso patentó 1300 inventos. Hay algo que es un remedio maravilloso para superar el problema de la autoestima dañada. Quien tiene la autoestima enferma generalmente piensa constantemente en negativo, en fracasos, en cosas malas, tiene temores muchas veces infundados. Hay un remedio maravilloso que lo recetó un gran hombre. Hizo la receta estando preso. Hace algún tiempo atrás estuve en esa cárcel y visité la celda de este hombre. Es la cárcel Mamertina en Roma. Un agujero en la piedra, húmeda, sin luz, fría. Allí encadenado, este hombre escribió una carta a la gente que vivía en la localidad de Filipo. Es conocida como la carta bíblica de San Pablo a los filipenses. Y en esa carta a los filipenses, San Pablo dice, dad gracias por todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Dice él, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuándo viene la paz de Dios más grande que lo que podemos entender? Para nuestros sentimientos, emociones. Dice, cuando aprendemos a dar gracias en todo, cuando aprendemos a orar con acción de gracias. ¿Saben ustedes que los deprimidos, si son creyentes y oran, aprovechan la oración para seguir dándose manija en forma negativa? Le cuentan a Dios que no valen nada, que son un fracaso, que se equivocan siempre, y terminan de orar y se sienten peor. Pero cuando uno aprende quizá a decir lo mismo, pero le puede decir, Dios mío, te doy gracias, porque a pesar de que yo me equivoco con frecuencia, sin embargo tú me amas y me perdonas y te agradezco por ello. Y te agradezco por la vida y te agradezco por mis hijos y por el pan de cada día y porque tengo trabajo y porque, aunque estoy un poco enfermo, sé que con tu ayuda voy a superar esta enfermedad. Es la misma oración pero en positivo y eso alimenta nuestra fe. Nos impulsa hacia el éxito. Orar con acción de gracias para vencer la autocompasión. Violeta Parra, autora chilena, preparó una canción muy bonita que suelen cantar Mercedes Sosa, Alberto Cortés y otros. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, etc. Hermosa canción de gratitud a la vida. Pero terminó esa canción y se suicidó. Parece que estaba agradecida a la vida, pero algo le faltaba. Y en verdad,
la vida tiene momentos hermosos, pero también muchas veces nos golpea, nos lastima. Lo que dice San Pablo es diferente, dice, denle gracias a Dios, porque a pesar de que la vida nos duela a veces, y no culpemos al depresivo porque le duela la vida, porque a veces nos duele a todos. Sin embargo, hay un Dios que tiene justo el analgésico para los dolores del alma del que está deprimido. Pero, ¿cómo podemos terminar ahora el cuarto o la cuarta causa que hemos mencionado como depresógena? ¿Cómo podemos eliminar el sentimiento de culpa? No hay píldoras anticulpa. Usted no puede ir a la farmacia y decirle, mire, deme una cajita de pastillas anticulpa. Solo hay un remedio para el sentimiento de culpa. O usted lo usa para sentirse bien, o no lo usa y se sigue torturando. El remedio es único, es el perdón de Dios. No hay otra cosa. Dice en el libro del profeta Isaías, en las Sagradas Escrituras, habla Dios y dice, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acuerdo más de tus pecados. Dice que Dios borra y olvida. Cuando una persona está arrepentida y reconoce su error, Dios borra y olvida. ¿Cómo hace Dios para olvidar? No sé. Porque yo me acuerdo de errores de mi infancia siquiera. Allí es donde tiene que entrar también el autoperdón. Si Dios borró y olvidó, ¿por qué yo voy a seguir recordando mis equivocaciones? Están borradas, están perdonadas, están pagadas. Jesús las pagó por mí. Otro versículo de el libro de Miqueas dice que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Saben que hasta donde se sepa, el lugar más profundo del mar tiene 11.300 metros, más de 11 kilómetros de profundidad. Qué bueno, ¿no? Y si hay alguno que no conocemos, bueno, por allí al fondo nos dice la ilustración bíblica que Dios sepultó nuestros pecados, nuestros errores. No los puedo traer. Sin embargo, los depresivos tendrían que poner un cartelito en la playa que diga prohibido pescar, porque se lo pasan pescando recuerdos de frustraciones pasadas, de errores pasadas. ¿Por qué no hacer como San Pablo mismo decía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, a la meta, prosigo a la meta. Sí, esa es la actitud de aquel que quiere triunfar en la vida y sobreponerse aún de sus fracasos. Solo con la ayuda de Dios podemos superar el sentimiento de culpabilidad. Hace algunos años estaba dando un ciclo de conferencias. Muchísima gente vino cuando di el tema de la depresión. Y una señora a la salida me dijo, licenciado, ¿usted me podría acompañar a ver una amiga mía que hace 16 años que está con depresión, ya no se levanta de la cama, está anoréxica, está muriendo? Sí. Fuimos a verla al día siguiente. Así que me hicieron pasar a su habitación con la señora. Y nunca usted le debe preguntar a un deprimido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque va a empezar a darse manija. Así que yo le dije, buen día, señora. Ella me miró y me dijo, yo soy una hoja seca. Y tenía razón. Era una vívida descripción de su estado, era una hoja seca. Sin embargo, después de unos pocos días de conversar con ella,
La señora se levantó, comenzó a arreglarse, y un día le pregunté: señora, ¿usted no quisiera darle una sorpresa agradable a sus amigas? Esta noche van a estar en la conferencia que yo voy a dar. ¿Se anima a venir con su esposo? Cuando ella entró al salón, sus amigas saltaron en las sillas. Gritaron su nombre porque estaban viendo a una hoja ya no seca. Estaba reverdeciendo. ¿Cuál es el remedio que empezó a tomar la señora? Comenzó a confiar en Dios. Comenzó a ver a Dios ya no tanto como un juez, sino como su padre, su papá, como un Dios que nos ama, que nos ayuda, que nos saca, como dice el salmista bíblico, del pozo de la desesperación. Dios nos saca. Por eso la mejor terapia es la que, si es necesario, va a ser un médico dándonos los remedios que nuestro organismo necesite, pero sin dejar la terapia espiritual. Porque sin Dios el hombre está vacío por dentro, el vacío existencial que no le da sentido a la vida. Estaba dando un ciclo de conferencias en la ciudad cordobesa, argentina, de Belleville. Y cuento esto con permiso de la persona que estaba afectada de depresión. Terminé de dar un tema sobre la depresión, varias personas quedaron a conversar conmigo y finalmente conversó una señora que su aspecto ya hablaba de su enfermedad. Y me cuenta que hacía 10 años que estaba en tratamiento psiquiátrico, pero aún así no lograba superar su depresión. Y me preguntó: ¿usted cree que hay alguna esperanza para mí? ¿Qué le puedo decir? Si le digo: bueno, señora, vamos a ver, en fin. Le dije, quizá fue un poco arriesgada mi respuesta: señora, venga todas las noches que usted se va a curar. Y la señora vino todas las noches. Y por allí, hacia el final de mi ciclo de conferencias, me dio una carta. Yo atiné a abrirla y me dice: no la abra ahora. Después, dice, en el hotel donde usted está, allí tranquilo, léala. Hasta luego. Y se fue. Cuando ella se fue, yo la abrí rápidamente porque podría ser la carta de su despedida de la vida. Uno nunca sabe. Pero la carta termina así: hace 10 años mi corazón se endureció y me aparté de Dios. Así comencé a transitar por el camino de la depresión. Ya había empezado a odiar la luz del día y a desear cada vez más mi muerte, a pesar de ser mamá de 2 hijos pequeños. Hoy puedo decir que la depresión pertenece a mi pasado porque me encontré con Dios y la llama de la fe se encendió nuevamente en mi alma. Firma Alicia. De esto ya han transcurrido quizá unos 7 u 8 años. Cada vez que leo esta carta me emociona, porque yo he vuelto a Belleville y Alicia está sana, está bien, está optimista, está ganadora, su esposo feliz, su familia bien. El remedio para Alicia, además del tratamiento médico, el remedio que le faltaba era Dios, y ella le abrió las puertas de su corazón. Amigo, amiga que está escuchando, no sé si está usted pasando por este problema, pero alguna vez en la vida puede ocurrirnos. Vaya a un médico, aprenda a pensar en positivo, ponga en práctica
estos cortos consejos que hemos podido dar. Pero por sobre todo, dele una oportunidad a Dios para ayudarle. Si está en las arenas movedizas de la depresión, extienda su mano, aférrese de Dios y permita que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en su camino.